Hola, este es Ricardo Robleto y en este video aprenderás lo que es la recursividad en Java. La recursividad es un tema clave e importante que ocuparás el resto de tu carrera como programador. La recursividad al inicio es un concepto difícil de entender en, en un principio, pero luego de analizar diferentes problemas aparecen puntos comunes. La recursividad se puede definir como una técnica utilizada en la programación que nos permite que un bloque de instrucciones se ejecute un cierto número de veces, el que nosotros determinemos. En Java, los métodos pueden llamarse a sí mismos. Esto es posible cuando dentro de un método existe la invocación a sí mismo. De esta manera se considera que es un método recursivo. Ahora, un simple ejemplo de lo que acabamos de explicar. Ahora, como ya debemos de saber, para declarar un método en Java se debe contener el public void y el nombre del método junto a las paréntesis y las llaves que van a contener el cuerpo del método, donde dentro de ellas van a estar instrucciones que le dan vida al método. Esto ya lo debimos ver a este punto. Ahora, para comenzar con lo que es la recursividad, hay que hacer la invocación del mismo método. En otras palabras, el mismo nombre que tenemos aquí es el mismo nombre que tenemos dentro de su cuerpo. Al momento que este método se ejecute, el programa va a ejecutar todo lo que está dentro de él. Notará que el método es el mismo método en el que estamos dentro. De esta manera se ejecutará y ciclará el método una y otra vez hasta que se termine la ejecución. Ahora hagamos un ejemplo en consola. El primer ejemplo va a ser un factorial de un número. Primero solo vamos a dejar en consola el main. Ahorita crearemos el método public y lo haremos public static de variable int y la llamaremos factorial recursivo y llamaremos la variable número. Declararé de un solo la variable de resultado y haré una condición if que tendrá dentro número igual 1. Esto va a ser mi caso base, que es parecido a la condición en un ciclo for. Los casos bases son aquellos que no ocupan utilizar la función que se están definiendo. Por eso le doy un return 1. Entonces vamos a escribir un else donde sí se va a usar el caso recursivo. Ahí pondremos que el resultado igualará el número que vamos a ingresar, el método factorial recursivo, el mismo número menos 1. Y así va a estar yendo un ciclo hasta que retorne el resultado. Uy, solo quito esto y lo pongo acá y ya. Y eso sería todo. Ahora aquí ya tengo hecho el main. Solo dice ingrese un número. Ya he declarado los variables para que lea el número que se va a ingresar. Y el resultado va a igualar el método factorial recursivo. Le damos run. Ingresamos el número 5 y debería salir 120. Vaya. Su resultado es 120. Ahora probemos el número 4. 24. Y ahora ingresemos el número 7. Y listo.
Sí, sí funcionó. Ok, ahora voy a explicar de una manera más detenida, ya que puede ser un poco confuso. Digamos, como habíamos corrido antes, se ingresa el número 5. Se ingresa el número 5. Ya que el if es nuestro caso base, va a igualar que el 5 es igual a 1. 5 no es igual a 1, entonces no va a servir el caso base. Entonces vamos a la clase recursiva. Y en la clase recursiva el número 5 se va a multiplicar por el factorial recursivo, que sería el número 4, ya que sería 5 menos 1, 4. Entonces 4 por 5. Después esto se retorna y el 5 se vuelve un 4. Entonces el 4 va y no va a ser igual a 1. Entonces llega el caso recursivo de nuevo y el 4 por factorial recursivo 3. 3 y así va yendo sucesivamente y llegaría al número 120, el factorial. Ahora, para solucionar un problema de la sucesión de Fibonacci usando, la técnica de la recursividad, tenemos que tener claro ciertas cosas. Los números de Fibonacci se generan mediante el establecimiento de dos valores, que son, digamos, f igual a cero y f igual a uno, o f0 igual a cero o f1 igual a uno, y aplicarlos a la fórmula siguiente, que fn igual a fn menos uno más fn menos 2. Con los valores iniciales anteriormente descritos podemos obtener el resto de la secuencia de Fibonacci, que es que es 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 y sucesivamente la secuencia. Entonces a continuación haremos la serie de Fibonacci de forma recursiva. Primero creamos la clase de manera pública entera y la llamamos Fibonacci, con de parámetro un- una variable llamada n. Ponemos, bueno, yo voy a poner relativamente dos casos base, que van a ser primero if n igual a cero, retorna cero, else if n igual a uno, solo retorna uno. Y mi caso dominio o caso recursivo, else, que retorne Fibonacci, nuestro método Fibonacci, n-1 más Fibonacci, otra vez el método, n-2. Y con esto podemos conseguir la secuencia. Ahora, para el algoritmo recursivo del palíndromo, ah, primero que nada hay que comprobar si una cadena es un palíndromo. Pa- bueno, primero debemos tener en cuenta que un palíndromo está compuesto por una cadena y que no es más que la colección de los caracteres.
Una cadena se dice que es un palíndromo si el reverso de la palabra se lee igual a la palabra original. Es decir, como la palabra Hana o la inversa de Oaba, que sus inversas son las mismas. Hana al revés es Hana. La palabra al revés de Aba es Aba. Por ejemplo, y si fuera ABC no es palíndromo. Por ejemplo, ya que la inversa de ABC es CBA, por ejemplo, y eso no es igual. La recursividad significa que a resolver un problema escribiendo una función que se llame a sí misma, con el fin de comprobar si la cadena es palíndroma, necesitamos una función que pueda invertir la cadena. Una vez que tenga original e invertida cadena, todo lo que tiene que hacer es comprobar si son iguales entre sí o no. Si son iguales, entonces la secuencia es palíndromo o no. Entonces aquí lo que hay que hacer primero, voy a hacerlo un public boolean y lo voy a llamar es-palíndromo y de parámetro un string s. Mi caso base primero va a ser if s.length es menor o igual a 1, retorne true, porque ya no se ocuparía lo que es la recursividad si fuera esa cantidad de caracteres. Ahora hacemos el caso dominio o recursivo. Else, dentro del else vamos a poner un if s.char at 0 igual s.charat s.length menor a 1 que retorne el método de nuevo para que sea recursivo. Es palíndromo s.substring uno s.length menos 1. Uy, falta el punto y coma. Else, si no, else retorne false. ¿Y aquí qué puse? No lo escribí bien. Ya. Y eso sería todo.